Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a nuestros diálogos de líderes responsables. Ya son casi 60 líderes los que han pasado contándonos el nuevo modelo de empresa, cómo la empresa se compromete no únicamente con los resultados financieros, sino también con su impacto social. Hemos hablado de cómo la empresa busca soluciones para diseñar productos sostenibles, cómo mide esos indicadores, cómo los integra también en la retribución variable, cómo de alguna manera estamos preocupados por el bienestar de nuestros empleados, de la sociedad, cómo generamos realmente mejor engagement con la comunidad y cómo damos respuesta a un entorno volátil, incierto y donde, pues ya sabemos todos que el impacto social y el impacto económico va de la mano. Hoy tenemos una sesión más y vamos a tener el placer de dialogar con Antonio Huertas, presidente de Mapfre, y Fernando Ruiz, presidente de Deloitte y presidente de Fundación de Seres. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Líderes Responsables. Como ya conocéis, Seres es una fundación que tiene como objetivo fundamental promover que las empresas tengan presente la acción social en su día a día, en todas sus decisiones de inversión y en todas sus decisiones de negocio. Hemos vivido a lo largo de los 2 últimos años una pandemia de la que afortunadamente ya estamos saliendo, que nos ha puesto a prueba y que ha hecho que la sociedad demande de las empresas un mucho mayor compromiso con todos los temas sociales. La demanda en cuanto a temas medioambientales ya estaba, pero lo que ha supuesto la pandemia es un reforzamiento de la exigencia en el compromiso en relación con los temas sociales. Cuando creíamos que ya habíamos superado la pandemia y íbamos a entrar en una fase de recuperación, pues nos ha venido la desgraciada guerra entre Rusia y Ucrania y ha puesto de manifiesto otra vez una tragedia social tremenda, que también está demandando de todos nosotros y de las empresas un compromiso con el drama humanitario que se está produciendo. Y una vez más también las empresas están a la altura de lo que se les exige y están ayudando, y toda Europa está ayudando para paliar el drama de refugiados y el drama humanitario que está teniendo lugar y que esperamos que acabe lo antes posible. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Huertas, presidente de Mapfre, al que agradezco especialmente que esté aquí. Mapfre es una empresa puntera, pionera en todos los temas sociales, porque lo vive, porque lo tiene como una prioridad en su estrategia, pero también porque su actividad, probablemente la actividad del seguro, es una de las actividades más cercanas a los temas sociales. Vuestra razón de ser es proporcionar a la gente seguridad ante siniestros, es proporcionar a la gente seguridad para la salud, con lo cual realmente vuestro objetivo está muy relacionado con los aspectos sociales. Y en ese sentido tú has expresado en multitud de ocasiones que la exigencia alrededor de lo social, de lo medioambiental y de la gobernanza es algo que ha venido para quedarse y que no se puede obviar y que hay que tener presente, aunque ha señalado un punto que es fundamental, que es que además hay que hacer negocio, ¿no? Lo fundamental para poder tenerlo presente es ser viable, y para ser viable hay que tener éxito. De hecho, vuestro propósito corporativo no puede ser más claro en cuanto a la relación que tenéis con lo social, y es cuidamos lo que te importa, que pone de manifiesto la importancia que dais a las personas y al tema de lo social como eje fundamental de vuestra estrategia. Antonio, queríamos empezar preguntándote precisamente por esto, por vuestro plan estratégico, y que nos contases cuáles son los principales retos sociales y de negocio que queréis abordar en este nuevo plan que estáis empezando. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por invitarme. Buenos días a todos. Estoy encantado de poder compartir aquí en este encuentro de líderes responsables que organiza la Fundación Seres. Estamos además encantados porque hemos reforzado, por vuestra insistencia y por nuestro convencimiento, nuestro compromiso con la Fundación, ¿no? De manera que vamos a ser todavía más colaboradores, más actores y más contribuidores, y también más receptores de las importantes ventajas y conocimiento que aporta la experiencia de otras organizaciones igual de comprometidas que Mapfre, que participan
de la Fundación Seres, ¿no? Con lo cual pues es una magnífica noticia para todos. Efectivamente lo has definido muy bien, ¿no? Y casi no tendría por qué repetir las palabras para expresar lo que dices. Primero, efectivamente, la función aseguradora es una función puramente solidaria. El seguro nace, se desarrolla y se necesita porque siempre muchos tenemos que acudir al socorro de unos pocos, que son los que tienen la contingencia, los que tienen el accidente. Esa es la esencia del seguro y así nació. Cuando no era tan técnico, pues en los tiempos antiguos era más vinculado a un concepto casi de caridad, y así surgieron muchas asociaciones, incluso, ¿no?, que todavía existen hoy día, ¿no?, hasta cofradías en Sevilla, que se dedican a base de lo que aportan algunos, pues a muchos, ¿no?, que pueden pues ayudar a los más necesitados, y a lo largo del tiempo el seguro se ha ido sofisticando, se ha convertido en una actividad empresarial, una actividad mercantil muy relevante en el mundo, ¿no? Ya se decía, creo que era Henry Ford, cuando comentaba, ¿no?, lo que significaba el desarrollo de la ciudad de Nueva York al principio de los años 20, la construcción de los grandes rascacielos, y alguien le decía que gracias a la industria pues Nueva York se estaba transformando, y él decía, no, la industria no existiría, y no existiría Nueva York si no existieran los seguros, ¿no?, que han permitido que podamos hacer todo esto con confianza, con tranquilidad y con la seguridad de que vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Todo eso ha evolucionado, pero el seguro sigue manteniendo las mismas raíces, ¿no? Y en eso, pues para una aseguradora como Mapfre, ya con más de 80 años de historia, pues es bastante fácil asumir eso en su ADN empresarial y transformarlo. Ya en nuestras actas, que cuando lo digo, pues algunos se sorprenden, pero para nosotros no es milagro, está escrito, ¿no? A finales de los 60, ya en alguna acta de la antigua mutualidad, Mapfre Mutualidad de Seguros, ya figuraba el concepto de la responsabilidad social empresarial. Es decir, que es una realidad donde la Fundación Mapfre se crea en el año 75, es decir, cuando todavía para muchos no era todavía una realidad o era una entelequia. Y cuando, ¿no?, hace apenas 3 o 4 veranos antes de la pandemia, ya me pierdo, ¿no?, con los 2 años que hemos pasado, la American Roundtable, donde los CEOs de las principales empresas definieron que la teoría de Milton Friedman de que la empresa solo estaba para el beneficio había muerto y que había que volcarse, ¿no?, hacia el compromiso, y que, bueno, pues se nos insiste desde grandes gurús que eso hay que hacerlo. Muchos ya llevábamos tiempo haciéndolo, y esa evolución no es una migración, un cambio de cultura, es una continuidad y una mejoría. Entonces, en ese sentido, como bien dices, pues nosotros aportamos un valor. Es importante, ¿no?, la parte social, es importante la parte del medio ambiente, es importante la gobernanza, pero es tan importante para una empresa el negocio. Si no hay negocio, no hay actividad responsable. En sí mismo, para nosotros, nuestra actividad tiene que ser responsable, con lo cual pues ya aportamos mucho. Y si además todo ese aprendizaje que desarrollamos a lo largo de nuestra actividad empresarial lo podemos transferir para mejorar la forma de vida de las gentes donde operamos, pues mucho mejor. Básicamente, nuestro plan estratégico lo tenemos muy claro. Desde el negocio, nosotros queremos ser más cercanos, queremos ser más digitales, queremos ser más escalables y queremos tener diferenciación. En la responsabilidad social como empresa, en los conceptos de sostenibilidad, lo que hablamos es tener, por un lado, la visión pura del negocio, que es tener productos adecuados para todo el mundo, tener además una suscripción responsable y comprometida con el cambio, con la transformación que precisamos en nuestro entorno, y además tener una actuación o una gestión de inversiones puramente responsables que permita que incentivemos para que otros pues puedan, en aquello en lo que invertimos, pues desarrollen esa actividad con sentido de responsabilidad. Y en la parte pura de acercamiento a los ciudadanos, lo que tenemos muy claro es que, por un lado, tenemos que tener accesibilidad, tenemos que ser muy accesibles. Los productos de seguros no tienen que ser sofisticados y para las élites, tienen que llegar a todos, y eso en Latinoamérica, donde la conocemos muy bien, pues es muy importante, ¿no? Porque mucha gente no compra, no conoce, no sabe la necesidad del seguro, y hay que ayudarles. Y los seguros no tienen por qué ser los productos que conocemos en el mundo más desarrollado, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que tenemos que convertirnos en palancas para ayudar a aquellos que son también en sí mismos palancas sociales, que son la cadena de suministro. Nosotros trabajamos con miles de proveedores en todo el mundo, cientos de miles, que al final son pequeñas pymes que necesitan también ese impulso para ayudar en esa transformación, ¿no?,
en la inclusión, en la generación de valor para los más desfavorecidos, en el aprovechamiento de las capacidades locales. En todo eso, pues los proveedores son relevantes, ¿no? Pues básicamente en todo eso es lo que podemos actuar, y en eso pues hemos definido ese plan de negocio, ese plan de responsabilidad o sostenibilidad y esa visión que definías muy bien, ¿no? Y que básicamente resume o engloba todo lo que es nuestra visión social, que es cuidamos lo que te importa. Ahí está el negocio y ahí está la sostenibilidad. Es muy interesante, Antonio, todo lo que cuentas, porque curiosamente la industria de seguros hace años tenía una imagen obsoleta en relación con otras industrias financieras, la banca fundamentalmente, ¿no? Claro, cuando analizas comparativamente lo que ha pasado desde la última crisis en la industria de seguros y en la banca, pues te das cuenta que a lo mejor podía ser obsoleta, pero eso no significa que no lo hiciese bien, ¿no? Porque es curioso, pero vosotros que sois una industria muy afectada por los tipos de interés, porque al final tenéis una cartera de inversiones enorme, pues habéis navegado perfectamente un entorno de tipos de interés diabólico. Ahora con la subida de tipos se abre un horizonte más optimista, pero además habéis hecho una travesía del desierto donde no habéis caído en lo que has comentado, la comercialización de productos sofisticados, poco entendibles, que le ha pasado una factura en términos de imagen a la banca enorme, y vosotros seguís teniendo una excelente imagen en la sociedad, no os habéis visto salpicados por ninguna controversia, y yo creo que eso como industria y especialmente las compañías españolas es uno de vuestros principales activos, ¿no? Y que muchas veces se valora poco por los técnicos y por los analistas, ¿no? Es así, Fernando, ¿no? Siempre lo he dicho y he defendido al seguro español, seguro en general, pero obviamente el seguro español creo que tiene aspectos muy relevantes y bastante más avanzados que muchas actividades aseguradoras en otros países de nuestro entorno, ¿no? Los conocemos muy bien, hacemos negocios aseguradores en más de 27, 28 países, tenemos compañías y sabemos las diferencias. En España el seguro es muy responsable, el seguro es muy profesional y el seguro tiene un compromiso que lo manifiesta día a día. Somos el primer inversor institucional en deuda pública del Estado. Cuando la crisis pasada financiera, donde las grandes multinacionales aseguradoras, algunas, y donde bancos tuvieron problemas para sostener esas inversiones, el seguro español mantuvo su compromiso e incrementó año a año su posición en la deuda pública, que al final es lo que garantiza la estabilidad y el desarrollo de nuestro sistema del bienestar que tenemos en nuestro país, es la financiación del Estado. La actuación responsable, yo creo que cuando miramos las estadísticas de incidencias con clientes, seguros afortunadamente es de las que menos presenta proporcionalmente al número de casos, no saltan prácticamente a la arena pública apenas incidencias. Desgraciadamente a veces algunas hay y muchas veces es culpa de la propia compañía que no ha sido capaz o del propio mediador de interpretar y explicar bien las cosas. Y cuando se nos ha necesitado en momentos críticos también hemos estado, ¿no? En los peores momentos de la pandemia jamás nos cuestionamos que una de las cláusulas que habitualmente existía en las pólizas de seguros de salud es que precisamente se excluía la pandemia. No se aplicó nunca la cláusula, sino que fuimos uno más dentro de la cadena de atención y cuidado de los pacientes o de los enfermos y colaboramos activamente. Y si faltaba algo, pues 100 compañías de seguros de este país en mitad de la pandemia lo que hicieron fue crear un fondo solidario que se aplicó de manera gratuita como seguro de vida y hospitalización para todos los sanitarios de este país, de la sanidad pública y de la sanidad privada, completamente gratis, con una aportación pro bono que hizo prácticamente la mayoría, el 90% del seguro español. Yo creo que el compromiso está claro y efectivamente después de la crisis el seguro español ha demostrado que tiene una fortaleza y una reputación enorme y que ha sido capaz de sobrevivir en aguas turbulentas y lo seguirá haciendo. Esperemos que esa turbulencia baje la intensidad y que la maldita guerra acabe pronto y que podamos volver a una normalidad que nos permita a todos vivir en paz, hacer negocios y además cumplir con nuestras obligaciones sociales. Antonio, vosotros os habéis adherido a la Alianza Net Zero para llegar a 2050 con cero emisiones, haciendo una apuesta
clara por la sostenibilidad. ¿Cómo crees que esta sostenibilidad, este objetivo de cero emisiones puede, en general en la sociedad, puede contribuir al bienestar de los ciudadanos, de las personas? Sí, efectivamente, ¿no? Lo llevábamos mirando de hace tiempo, otros colegas europeos ya lo habían hecho hace tiempo y les mirábamos con cierta envidia porque no nos considerábamos preparados para adquirir ese compromiso y hemos esperado para poder asumirlo de verdad y garantizar que ese compromiso lo asumimos. Fuimos firmantes del Acuerdo de París, donde nos comprometíamos muchas organizaciones a colaborar para que la temperatura del planeta se redujera en 1,5 grados y creemos que la Net Zero Alliance es parte de ese compromiso, con lo cual lo vamos a hacer. Pero aquí, fíjate, Fernando, a mí personalmente y con mucha gente con la que hablo, yo tengo una preocupación importante que la traslado sin ningún tipo de ambigüedad, ¿no? Creo que desde los ojos de Frankfurt, de París o de Madrid no es fácil interpretar lo que está pasando en Bogotá, en Asunción, en Paraguay, en Brasil o en México, ¿no? A veces pretendemos con ojos europeos, donde ya hemos hecho nuestras barrabasadas de todo tipo respecto a la desprotección del entorno, hemos arrasado con los bosques, hemos descuidado nuestros mares, hemos desatendido todo eso, ahora pretendemos que con velocidad supersónica algunos países que están en plena evolución y algunas empresas aceleren esa transformación y esa adecuación a nuestros cánones y estándares sin haberles permitido mejorar sus condiciones sociales, ¿no? Yo creo que ante todo hay que anteponer la prioridad de lo social, hay que ayudar a la gente que viven en esos países y hay que hacer transiciones justas a las velocidades que se puedan. Nos comprometemos, tenemos que hacerlo, pero hay que entender que hay muchísima gente pobre, muchísima gente sin recursos en esos entornos y que desgraciadamente todavía gran parte del planeta depende de los combustibles fósiles y va a seguir dependiendo de ellos. Y hay que ayudarles a que esa transición sea equilibrada a la velocidad que pueden asumir y que desde luego les reportes las capacidades para poder avanzar socialmente. Si no lo hacemos, fracasaremos y tendremos mundos mucho más... generará más desigualdad. Más desigualdad, eso es. Otro de los aspectos clave en vuestro plan es la digitalización y recientemente ha habido polémica, no con la industria de seguros, pero sí con la industria financiera, por el tema de la digitalización en relación con el impacto que tiene en las personas, de los clientes, no sé si decirlo tercera edad, porque yo ya voy llegando. Estamos ahí casi todos. Ya. De edad avanzada, ¿no? O no sé, de edad experta, podríamos decir, Antonio. Pero se ha generado cierta polémica, ¿no? Y no sé cómo estáis considerando este aspecto, porque claro, el objetivo de digitalización es un objetivo inexcusable, pero lógicamente tiene unos impactos enormes en la sociedad. De hecho, ayer en el acto de entrega de los premios de Mapfre había precisamente una iniciativa interesantísima que lo que hacía era proporcionar ayuda para que las personas poco expertas en los temas informáticos recibiesen ayuda de jóvenes para poderse manejar con todo. ¿Cómo estáis contemplando esto, Antonio? Bueno, pues evidentemente la digitalización, todo lo que es la agenda digital de la sociedad, de las empresas y de la administración pública son absolutamente imprescindibles, ¿no? Tenemos que avanzar y tenemos que aprovechar las enormes bondades que tiene todo ese mundo digital, ¿no? La optimización, la agilización, la manera más precisa de realizar todo y la accesibilidad que la tecnología proporciona, por un lado, y por otro lado, las enormes oportunidades que brinda para la salud, para la ciencia, para el cuidado de las personas, no las podemos minimizar, hay que aprovecharlas. Dicho eso, en el otro lado estamos efectivamente los seres humanos, que somos por un lado los beneficiarios de todo eso, somos los benefactores de todo eso, porque en cierta manera se hace porque lo pagamos, lo impulsamos, lo desarrollamos, pero podemos ser los perjudicados también de todo eso, y eso es lo que hay que evitar. Es decir, yo creo que tenemos que ser benefactores y beneficiados y no perjudicados. ¿Y eso cómo se hace? Pues entendiendo la transformación de la sociedad como una necesidad de que sigamos siendo sociedad, usando y beneficiándonos de esa tecnología. Si lo que pretendemos es sustituir personas por máquinas, por procesos automatizados, por atenciones frías, por modelos de distribución y de servicio donde el ser humano no aparezca, no cuente,
pues estamos equivocándonos, ¿no? El concepto de que la persona tiene que estar en el centro de todo se aplica ahora más que nunca, ¿no? Es un concepto renacentista, pero es un concepto que hay que recuperar y que hay que ponerle ahora con mucha más fuerza, ¿no? A mí me da tristeza cuando veo anuncios de televisión de alguna compañía de seguros, de alguna entidad de otro tipo, donde prima ante todo el concepto de la desintermediación, donde lo importante es que los sistemas, las atenciones automatizadas te van a resolver el problema. Mire, efectivamente eso ayuda y habrá mucha gente que quiera eso, pero en general el modelo de atención personal, el modelo de cuidado de las personas, cuidamos lo que te importa, ninguna máquina cuidamos las personas. Es muy relevante y muy necesario, porque si no, de otra manera, vamos a caer en la tentación de defender aquello que lucha contra lo que nosotros hacemos. Es decir, no podemos, por un lado, querer tener trabajos dignos, con buenos salarios y que nuestro puesto de trabajo sea sostenible, y por otro lado, pedir que las labores equivalentes a las mías en otras actividades precisamente se automaticen y se deshumanicen, porque eso hará que mi propia actividad sea prescindible y a mí me acaben deshumanizando y automatizando, con lo cual seré prescindible. Tenemos que ser, en ese sentido, consistentes y defender lo que queremos para nosotros como individuos, lo queramos para nuestra sociedad también como parte de ella. Tiene todo el sentido del mundo lo que dices, Antonio, porque si no es que se va a llegar a situaciones absurdas. Yo el otro día tuve un problema con el banco con el que trabajo y tenía que arreglar un tema de una domiciliación. Y la única manera que tuve de conseguir que me atendiese una persona es decir que era mayor de 65 años, porque me preguntaron 3 veces, yo dije que no, y entonces me mandaban a una máquina. Claro. Y claro, ya cuando estaban destrozados de tratar con la máquina, ¿tiene más de 65 años? Sí, venga, pues le pasamos con un operador. Digo, bueno, pues, fenomenal. Oye, pues si hay que ponerse años para que te atiendan, pues fenomenal, ¿no? Hay que equilibrar la tecnología con la atención humana y hay que dar prioridad y sentimiento a la relación de asesoramiento y de cuidado de las personas. Antonio, has mencionado antes el tema de la desigualdad, y lo cierto, aunque muchas veces no se comenta, yo creo que vosotros sois la compañía española más multinacional y probablemente, no lo sé, pero debéis estar por ahí, aunque es otro sector, con Zara o compañías de este tipo, porque estáis en Latinoamérica, estáis en Estados Unidos, estáis en Asia, que hay poquísimas compañías españolas que tengan una presencia en Asia como tenéis vosotros, estáis en Turquía. Con lo cual tenéis una visión del mundo muy completa. Ya has mencionado a lo largo de tus respuestas el tema de la desigualdad. Realmente, claro, todo esto de la pandemia, lo que estamos viviendo, el tema del medioambiental, del cambio climático, está en algún sentido constituyendo un cierto acelerador de esa desigualdad. ¿Cómo veis vosotros este problema desde vuestra atalaya, Antonio? Sí, es así, efectivamente. Nuestra presencia, que además es una presencia muy relevante, porque no es estar allí distribuyendo productos y servicios. Nosotros somos mexicanos en México, peruanos en Perú, turcos en Turquía o chinos en China. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros se basan precisamente en, por un lado, tener su actividad comercial, pero por otro lado, su actividad de prestación y su actividad de inversión está 100% allí. Todos los activos y todos los compromisos que Mapfre tiene en cada uno de esos países los tiene que invertir y desarrollar, con lo cual compramos deuda pública de cada país, invertimos en sus empresas, ayudamos a sus proveedores locales, es decir, que nuestros empleados son prácticamente 100% del país, con lo cual vivimos, ¿no?, y nos enraizamos en cada una de esas geografías tan diferentes, ¿no?, porque hablamos de Alemania por un lado, o podemos estar hablando de Guatemala por otro, ¿no?, con realidades tan diferentes y las cuales tenemos que asimilar, ¿no? No podemos utilizar los mismos criterios, tenemos que globalizar en parte, pero tenemos que actuar y gestionar localmente para entender cada una de esas realidades. Por eso antes me refería también a esa necesidad de adecuar la transición a esa realidad de cada país. Mira, Fernando, lo sabemos todos, ¿no? La realidad de Latinoamérica especialmente, ¿no?, ahora, después de la pandemia, es la que es, ¿no? Nosotros tenemos un indicador que consideramos muy relevante, ¿no? Hace 10 años el seguro es una actividad que muestra el progreso económico. Si el seguro va incrementando su penetración en la sociedad, hay prosperidad. Eso es irrebatible, hay una relación directa. Bueno, pues en Latinoamérica el seguro representaba hace 10 años el 3.3% de su PIB y ahora representa el 2.3%. Ha bajado casi un 30%. Significa
caída de las clases medias, significa caída de la capacidad de compra de los ciudadanos, significa caída de la capacidad de inversión. Eso está pasando en Latinoamérica, está pasando en Turquía, está pasando en África, está pasando en otros países asiáticos. Esa brecha entre unos y otros la estamos agrandando. Por eso la transición tiene que ser equilibrada, pero tiene que ser una transición no solo en lo energético, que es importante para cuidar el medio ambiente, sino que fundamentalmente o prioritariamente tiene que ser una transición con las personas. Hay que ayudar en la educación, hay que ayudar en la empleabilidad, hay que ayudar en la informalidad. Es decir, en Perú el 70% de la economía es informal, en Colombia es el 60%, en México es el 50%. No pagan impuestos, pero no porque no quieran pagarlos, es que no pueden. Ni siquiera los sistemas fiscales están preparados para recibir la actividad a la que se dedica la mayor parte de la población. Mientras eso no se adecue y no haya una transformación de verdad donde los que pueden pagar paguen y los que necesitan reciban, y podamos redistribuir esas rentas, pues no va a haber igualdad y las empresas podemos hacer lo que podamos. En Mapfre decimos la parte que nos toca, ¿no? Tenemos una parte que consideramos que es nuestra, pero no lo vamos a resolver, ni siquiera todas las empresas haciendo la parte que les toca. Los poderes públicos y las grandes instituciones supranacionales tienen que actuar para generar ese ambiente de confortabilidad social que permita que los niños de los gente menos con menos capacidad, vulnerables, de familias desestructuradas, pueden estudiar y puedan tener el ascensor social que todos hemos tenido en algún momento para ayudarnos a progresar en nuestra vida. Eso hay que generalizarlo para generar igualdad. La verdad es que la situación, como hemos dicho antes, que estamos viviendo con el tema de Rusia y Ucrania es muy triste, pero todo lo que hay alrededor hay muchas cosas muy tristes también, ¿no? Cuando ves el dinero que se está empleando en la guerra, ¿no? Solo las ayudas de Estados Unidos a Ucrania, que están bien y está defendiendo la libertad y tal, pero son 50.000 millones de dólares, creo, algo así. Lo que va a incrementar Europa su presupuesto de defensa a causa de todo esto en los próximos años, se habla de cientos de miles de millones de euros, y luego pues te das cuenta como todos estos temas sociales parece que sí, que nos importan mucho y tal, pero el esfuerzo que se hace desde el mundo desarrollado para ayudar en el mundo menos desarrollado en esta línea, yo creo que es todavía tremendamente pobre. Y en ese sentido, Antonio, te quería preguntar, tú que cada trimestre te enfrentas a la agradable realidad de estar con los inversores, que imagino que es algo que me emociona mucho. Te emociona mucho lo de presentar los resultados trimestrales y estar con ellos. ¿Crees que va teniendo cada vez más importancia en los fondos de inversión el tema social? O sea, ¿le van dando cada vez más relevancia? Porque parece claro que el tema medioambiental sí que ha tenido un crecimiento en cuanto a atención, pero no sé si el tema de lo social también lo has percibido. Efectivamente, es así, ¿no? El interés de los grandes fondos de inversión y de los analistas por poner y destacar, ¿no?, las actividades de más compromiso con el concepto, ¿no?, ESG, de medio ambiente, social y gobernanza, es visible, ¿no? Es visible, incluso ha ido por delante de la propia supervisión, lo cual es curioso porque pues no deja de ser también un reconocimiento a veces de la incapacidad de los sistemas de supervisión nacionales y europeos para adaptarse rápidamente a lo que demanda la sociedad. La sociedad demanda transformación y empresas comprometidas. Y es aquí donde quizás, y en la última Junta General de Accionistas yo lo defendía ante mis accionistas y por supuesto lo escucharon los analistas y los fondos de inversión que también invierten en Mapfre. Oiga, vamos a preocuparnos del clima, pero vamos a poner por lo menos por delante de las personas, porque clima, protección del ambiente y gobernanza sin personas, sin lo social, no cuenta. Y en lo social, igual que se habla del greenwashing, que hay mucho social washing también, hay mucha actividad, el charity anglosajón de repartir unas perrillas por acá, otras perrillas por acá, eso no soluciona, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de compromiso de verdad en lo social, ayudando a la educación, a la inclusión, a la desaparición de las brechas y a la oportunidad, a la igualdad de oportunidades. Y eso, para hacerlo, hay que de verdad crear mecanismos de inversión y a la vez que las empresas mostremos, ¿no? Mapfre decidió hace 7 años ya
tener una cuota, es decir, las cuotas, sí, cuota en género, que es importante, pero era más importante, o tan importante al menos, la cuota de la discapacidad. Establecimos mundialmente, obligándonos a que al menos el 3%, primero fue el 2,5%, después fue el 3% y ahora en el 3,5% de nuestra fuerza laboral, de nuestros empleados, sean personas con discapacidad en todo el mundo. Oiga, porque es que no tienen las cosas que tenemos en España y en Europa. Oiga, que no hay organizaciones asistenciales como la ONCE para los ciegos. Oiga, que no hay sistemas de sanidad pública como los que tenemos. Esa gente, cuando alguien no tiene un brazo o no ve, vive en la indigencia, viven en la pobreza más absoluta. Bueno, si las empresas nos obligamos a contratarles porque pueden hacer cosas y podemos ayudarles a aprender a hacer cosas, pues podrán incluirse socialmente y podrán ser, a partir de ellos, integrarse y poder tener una vida normal como cualquier otra persona, que es lo que son. Entonces, efectivamente, lo social hay que chillar un poco más, hay que elevar la voz y hay que pedir a los fondos que se fijan en eso, que valoren todavía más que lo social es tan importante al menos como lo sí, hay realmente una disfunción entre lo que es la inversión real de las instituciones públicas en todos estos temas y lo que se dice, ¿no? Mi hijo tiene dos hijas mellizas y tal, está buscando ahora guardería y vive por ahí por Atocha. Y ha mirado lo de las guarderías públicas. Claro, en toda la zona de final de Alfonso XII, de Atocha y tal, hay una guardería con capacidad para 20 niños, ¿no? No soluciona. Claro, ¿cómo nos podemos plantear el problema de la natalidad con esa esta limitación dotación y tal? Entonces, al final hay una disfunción enorme. Antonio, un tema al que le estáis dedicando atención es al tema del envejecimiento, y de hecho habéis creado un centro de investigación, Genomics, que imagino que nos informarás de lo que vayáis descubriendo, para si descubrís alguna crema milagrosa o un elixir que te tomes y te quite los dolores o algo, pero la verdad es que esta es una iniciativa interesante en una población como la europea, donde vamos a ser la mayoría pues de esa edad experta que hemos dicho antes, ¿no? Y donde hay un problema de natalidad, como hemos comentado enorme. ¿Nos podrías contar un poquito de esta iniciativa? Sí, pues fíjate, esto nació de unas conversaciones primeras que un profesor, Iñaki Ortega, y yo tuvimos, y empezamos a definir que efectivamente había que trabajar en esa sociedad de mayores, no de viejos, de mayores, entendiendo que además la mayoría de edad o la mayoría de lo que consideramos senior no empieza ya a los 50 o 55, comienza mucho más de verdad, mucho más tarde, porque la esperanza de vida se ha incrementado notablemente y estamos viviendo mucho más y vamos a vivir mucho más en las próximas décadas, con lo cual hay que transformar esa sociedad y prepararla. Genomics no es otra cosa que Genomics, la economía del envejecimiento, es tratar de preparar, pues a crear un think tank abierto, transversal, que permita decir qué hace falta para que los mayores de 70 y 80 en buenas condiciones puedan, por un lado, ser útiles y productivos a la sociedad, porque necesitan generar ingresos adicionales a la propia pensión pública, y eso es una carencia que tenemos en este país, por un lado, y por otro lado, que puedan consumir productos adecuados. Si tú miras los anuncios de la tele, va dirigido todo a chicas y chicos guapísimos de 20 y tantos y 30 y tantos años, y para nosotros, ¿qué nos van a vender? Las empresas no estamos preparadas para ofrecer lo que el mayor o la mayor necesita, y ahí es donde, bueno, pues tampoco nuestras ciudades, los transportes públicos, las casas, hemos visto en la pandemia la tragedia de cómo las residencias de ancianos se han convertido en centros de mortandad por la poca preparación que tenían para atender estas circunstancias dramáticas. Bueno, pues hay que preparar esa nueva forma de vivir de los mayores, y en eso Genomics pues está desarrollando un trabajo. Mira, hemos hecho publicaciones maravillosas, la última, que además despierta un poco de recelo entre las comunidades autónomas, es el mapa del atendimiento senior en España, donde hemos hecho un ranking, perdonad por la expresión, hemos hecho un ranking por comunidades en cada uno de los aspectos de cuidado a los mayores, y bueno, pues unas destacan en unas cosas, otras destacan en otras, y es maravilloso porque estamos viendo qué comunidades avanzan en unos temas con los mayores y qué comunidades no lo hacen. O el mapa del talento senior, ¿dónde está el desarrollo del emprendimiento de los seniors en España y dónde se está produciendo más desarrollo? O también el barómetro del consumo senior, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué consumimos los mayores de 55 años por edades estratificadas para dar orientaciones a las empresas? ¿O qué queremos consumir? Porque una cosa es lo que tenemos y lo que nos gustaría consumir, ¿qué es lo que podemos ofrecer las empresas para ayudar a que esos mayores se sientan integrados? Insisto, es importante hablar de la oferta y de la demanda. Necesitamos que los mayores puedan consumir, y de la pensión pública, desgraciadamente, no se va a poder
consumir dentro de 20 años y tener una vida plena. Por eso es importante que ayudemos a que se generen otras fuentes de rentas, y Agenomics también está trabajando con eso. Tenemos expertos nacionales e internacionales aportando, creando ideas, y creemos que va a ser uno de los proyectos que más se va a consolidar y que más va a ser utilizado para aportar ideas al debate público, a los gobernantes, para que puedan proponer soluciones que ayuden a ese milagro que es la mejora de la esperanza de vida. Ayer en los premios de la Fundación MAFRE, los premios a la innovación social, había varios que tenían que ver con bueno, de hecho, uno específicamente es alrededor de la economía del envejecimiento, e incluso los temas de salud, como bien dices, también iban hacia los mayores. Y en esos premios resulta que ese emprendimiento social se hace o se desarrolla especialmente porque la mayor parte de esos emprendedores, primero son emprendedores, pero después han tenido una condición traumática en su familia que les ha hecho abrirle los ojos. Es decir, mi padre se está quedando ciego, mi madre no puede tener movilidad, necesito hacer algo, ¿no? Y es interesantísimo cómo ese emprendimiento social está ayudando a transformar también la sociedad de mayores. De hecho, uno de los concursantes hablaba de este problema y decía que había hecho no sé qué, no me acuerdo, un curso o algo en una universidad americana, y decía que en ese curso se decía que las personas de su generación, era muy joven, que vivirían entre 150 y 200 años. Nos estaba exagerando un poquillo, pero pues sí, yo eché el cálculo y digo, entonces nosotros igual llegamos a 120, ¿no? Porque nosotros ya no vamos a llegar, Fernando, olvídate. Pero las niñas y los niños que están naciendo hoy, de media, van a vivir 100 años, de media. Sí. No, de hecho, es una cosa curiosa, y seguro, claro, que vosotros esto lo sabéis mucho mejor que yo porque os dedicáis a ello, pero yo miro de vez en cuando cuántas personas hay en España de más de 100 años, ¿eh? Y va creciendo la cifra de una manera increíble. Claro, ahora hay en España 27.000 personas, alrededor de 27.000 personas de más de 100 años, y hay más de 300.000 con más de 90, ¿eh? Claro, es tremendo. Somos una de las sociedades más longevas, junto con la de Japón, y eso es una bendición, no es un castigo. Claro, y vamos a tener no 27.000, tendremos 300.000 y serán 3 millones. Tienes toda la razón, que cada vez constituye un conjunto de consumidores más importante, ¿no? Con lo cual, además de aspirinas y paracetamol, pues hay que ver que son más exigentes, se preparan más, les gusta disfrutar mucho y no quieren por qué romper su estilo de vida, el que han tenido durante su etapa activa, romperlo en la jubilación. Quieren continuarla y tienen capacidad. Son los que más productos de salud van a los gimnasios, se preparan físicamente, comen maravillosamente bien y les encanta viajar. Pues todo eso hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo, efectivamente. Antonio, ya para terminar, uno de vuestros principales instrumentos en el desarrollo de vuestra política y vuestra, digamos, acción social es la Fundación. La Fundación MAFRE, que trabaja en multitud de aspectos. Uno de ellos es lo que hemos comentado, los premios a la innovación social. ¿Qué aspectos estáis trabajando más intensamente desde la Fundación? Sí, la Fundación ha tenido una transformación importante en los últimos años, y fundamentalmente la tenemos centradas geográficamente donde MAFRE está. Es decir, entendemos que tiene que haber reciprocidad y bilateralidad, en el sentido de que si el negocio está, la función de la Fundación tiene que desarrollarse plenamente en todas sus áreas, y las áreas son, la primera y más importante en estos tiempos, acción social, donde colaboramos, invertimos, apoyamos todo tipo de colectivos y entornos vulnerables y desfavorecidos. Obviamente, América Latina gana por goleada, por lo que ya sabemos y hemos comentado, ¿no? Prácticamente en todos los países. Pero también en España, no nos olvidemos, hay necesidades que hay que cubrir, y en esta pandemia hemos visto carencias importantes y nos hemos volcado en lo social. La parte cultural es muy relevante, no entendemos una sociedad donde la cultura se empobrezca. Al revés, durante las grandes crisis que estamos viviendo, estamos invirtiendo todavía más en cultura y estamos haciendo muy accesible el entorno cultural y sobre todo pictográfico de los grandes artistas y sus obras maestras, para que puedan disfrutarlas los ciudadanos y salgan de los museos tradicionales y las pongamos en sitios más accesibles. Estamos muy comprometidos también con la prevención de accidentes y la movilidad. Entendemos que esa es una de las grandes ventajas de la sociedad actual, pero una de las grandes lacras también, porque ni estamos preparados y además los accidentes, por desgracia, ocurren en los hogares, los incendios, los accidentes de tráfico. Hay que
prevenir, o en las empresas hay que prevenir todo eso. Trabajamos mucho también en la inclusión financiera, donde pues la propia educación de la gente es importante. La anterior crisis financiera, y hacía referencia a ello, vimos cómo muchos ciudadanos compraron productos que no entendían y que se perdieron en ellos. Tratamos de educarles financieramente y en el concepto del aseguramiento para que puedan decidir a lo largo de su vida profesional lo que necesitan, a lo largo de su vida personal qué es lo que necesitan. Y finalmente consideramos muy relevante también el tema de la salud. La salud no para resolver los problemas que ya resuelven los sistemas públicos y privados de la salud. Hablamos de la salud desde el punto de vista de prevención en la sociedad, lo que se llaman las enfermedades de la civilización, pues los ataques al corazón, los atragantamientos, el estilo de vida, todo esto que es importante, con poca inversión y mucha información y divulgación se pueden conseguir logros importantes. Todo esto desplegado en casi 30 países donde está la Fundación disponible es realmente un impacto maravilloso. Transversalmente, el concepto de la economía del envejecimiento, que afecta a todas esas áreas, pues está teniendo un impulso muy relevante. Y bueno, pues en estos 2 años últimos la pandemia nos ha obligado a concentrarnos mucho en ayudas médicas y sociales para la gente más afectada por la pandemia, pero ahora volvemos a la normalidad y reforzaremos todas estas áreas y los proyectos que tienen todas ellas en marcha. Y para acabar, Antonio, nos gustaría que nos dieses tu impresión acerca de los premios que entregasteis ayer. ¿Cuáles crees que serían los aspectos más destacables de la edición de este año? 2 cosas, ¿no? Por un lado, el ambiente emprendedor que hay en América, que es maravilloso, ¿no? Creemos que América son países donde solo tienen territorio, clima y subdesarrollo, y no es así. A mí no es así. Hay grandes ejemplos de emprendimiento y los vamos descubriendo con estas. Hablaba de que había habido 222 candidaturas para proyectos sociales. No estamos hablando del emprendimiento general, específicamente proyectos sociales. Y lo otro es la vivencia personal, ¿no? Es decir, prácticamente todos son personas que han tenido relación directa con lo que están solucionando. Han tenido en su familia, en su entorno o ellos mismos una necesidad que no encontraban resuelta como producto, como servicio o como ayuda pública. Y ellos están creando esas soluciones. La motivación que para estas personas supone el hecho, por ejemplo, y comentábamos, ¿no?, de que a partir de ahora los bomberos de cualquier ciudad puedan tener, llegando a un edificio que se está quemando, simplemente leyendo un código QR, los planos del edificio, las salidas de emergencia, la gente que trabaja o vive en ese edificio y las maneras de resolver ese problema, es maravilloso, prácticamente con una solución tecnológica baratísima, sencillísima y accesible, ¿no? Pues hay muchos ejemplos, o el robot para ciegos, ¿no?, que puede ayudar en muchos sitios donde no hay perros guías, pues a suplir a un coste muy razonable, a suplir esa función. Es maravilloso ese emprendimiento social y demuestra una vez más que podemos acelerar y resolver gran parte de los problemas o de las situaciones que actualmente nos angustian y que en el microcosmos de cada uno son enormes, pero que cuando se afrontan social y solidariamente se resuelven en un pispás, con emprendedores y con dinero para poder invertir en ello. Lo que está teniendo, lo que nos está posibilitando la tecnología es precisamente el reducir el plazo de tiempo que una sociedad necesita para desarrollarse. Claro, eso está ocurriendo en Asia más que en Latinoamérica, pero hay países asiáticos que están teniendo un crecimiento en su desarrollo, en su renta per cápita exponencial, mucho más rápido que fue en Europa, precisamente porque la tecnología les está posibilitando el cerrar esa brecha. Y eso sería posible en todo el mundo siempre que hubiese una cierta calidad institucional, y ahí es donde las instituciones y los países más desarrollados deberían influir. Pues nada más, Antonio, muchas gracias por tu presencia, ha sido un placer tenerte aquí y esperamos que nos tengas al día de todos los avances en Genomics y todos estos temas que seguro que nos van a venir muy bien. Muy a gusto y agradecido a ti y a la Fundación Seres por contar con Mapfre. Gracias. Muy bien, gracias pues a todos. Gracias.